cáncer poco frecuente y es otro cáncer que también hay dificultad para diagnosticar de una manera precoz. Creo que algo conversamos la última vez acerca de qué se puede hacer para prevenir cáncer de vesícula. Cáncer de vesícula es una enfermedad poco frecuente en el mundo y altamente letal. En la mayoría de los casos se presenta como una entidad sintomática, hay un problema, y cuando se presentan otros síntomas ya existe enfermedad avanzada. El pronóstico de vida en todas las etapas del cáncer de vesícula es cercano al 5%. Estamos hablando de un 95% de mortalidad. La neoplasia más común de las vías biliares, predominantemente en mujeres mayores, y el 80% de los casos está asociado a litiasis vesicular, ¿no? Una razón más para decir si tengo piedra en la vesícula, para afuera. El 90% diagnosticado después de diseminación más allá de la vesícula. O los pacientes, por ejemplo, que tienen vesícula porcelana o vesícula calcificada también deben ser operados por alto riesgo de cáncer de vesícula. Clínica, dolor abdominal, náusea, vómito, baja de peso, ictericia. Como les decía, cuando ya hay clínica, el cáncer ya está avanzado. Laboratorio, antígeno calcíneo embrionario, CA19-9, a menudo están elevados. El aumento de las bilirrubinas y fosfatasa alcalina están asociados a enfermedad avanzada. Imágenes, la ultrasonografía detecta masa dentro de la luz o engrosamiento de la pared, y la tomografía determina masas, engrosamiento irregular de la pared y provee evidencias adicionales para determinar la extensión de la enfermedad. Quiere decir que la tomografía es mucho más detallada en hacer el diagnóstico y el estadiaje del cáncer de vesícula. ¿Por qué se usa entonces la ecografía? Porque la ecografía es un examen simple, es un examen barato y es un examen que se utiliza muchas veces para evaluar a los pacientes, hacer algún tipo de tamizaje, hacer algún tipo de screening, ¿no? Si ustedes tienen algún paciente que viene, doctor, me quiero chequear, me quiero controlar, una ecografía de abdomen completo, ¿no? O sea, no es un excelente examen con una gran sensibilidad y especificidad, pero sí me puede dar pie a encontrar algo que amerite hacer otro examen con una tomografía o una resonancia. Acá así se ven los cánceres de vesícula, con una resonancia grande. Procedimientos diagnósticos: aspiración con aguja fina por ultrasonografía endoscópica. También se puede utilizar para evaluar las linfadenopatías peripancreáticas y periportales. Uno de los problemas de la vesícula, a diferencia del estómago, es la accesibilidad para tomar una muestra, ¿no? Por ejemplo, uno de los factores de riesgo, entre comillas, que mencionan, que no es muy contundente, es la presencia de pólipos en la vesícula. Se dice que cuando estos miden más de 10 milímetros, debe sacarse la vesícula, ¿no? Porque hay un pequeño riesgo mayor de que el paciente pueda hacer un cáncer de vesícula. En cambio, nosotros en el colon del estómago vemos un pólipo, o le tomamos biopsia o lo retiramos, pero en la vesícula no hay acceso. Y de repente se podría hacer una ultrasonografía endoscópica más biopsia dirigida, pero la ultrasonografía es hay pocos ecoendoscopios en el Perú y también es un examen caro, ¿no? No es algo que se puede hacer de manera masiva. La CEPRE y la colangiografía percutánea se utiliza para drenar en caso de obstrucción biliar. El diagnóstico de los tumores que parecen irresecables puede hacerse por biopsia percutánea o por CEPRE. Si se plantea la resección, el diagnóstico histológico prequirúrgico es innecesario. Sin embargo, muchos seguros y el INEC no te reciben el paciente hasta que tú le enseñes la histología de que el paciente tiene cáncer, ¿no? Pero bueno, acá dice que si piensa uno operar por cáncer de vesícula, no es necesario tener el diagnóstico histológico. El cáncer de vesícula, cuando el cáncer de vesícula crece, infiltra el hepático común y por eso es que causa ictericia, ¿no? Si tenemos
tenemos un cáncer de vesícula que ya causó ictericia, estamos hablando de una enfermedad bastante avanzada. Esta es una colágena de resonancia, este es un compromiso del hepático común por un cáncer de vesícula y este es dilataciones de vías biliares intrahepáticas. Por ejemplo, las dilataciones de vías biliares intrahepáticas es un hallazgo que se puede ver en una ecografía abdominal simple, ¿no? Que como les decía es barata, ¿no? El estadiaje TNM, como les digo, hay pequeñas variaciones entre órganos, pero la mayoría son similares, ¿no? No vamos a ahondar en eso. El tratamiento, la mayoría se presenta con enfermedad avanzada y irresecable. La supervivencia general a los 5 años es menos del 5%. La cirugía en pacientes que sufren cánceres de etapas 1 y 3 y tienen tumores potencialmente resecables. Según la diseminación, la cirugía puede ser tan simple como una colecistectomía o el paciente puede requerir resección hepática, pancreática y duodenal extensa, ¿no? Una cirugía extensa. Es más o menos no es muy raro. En el Perú sí se hacen bastantes colecistectomías por litiasis vesicular y no es raro ver de cuando en cuando, cuando mandan la vesícula a anatomía patológica, ver que algunos pacientes tenían un cáncer de vesícula felizmente en estadio temprano, ¿no? Manejo paliativo a los pacientes con enfermedades irresecables se les puede administrar quimioterapia, pero los resultados no son alentadores. La mayoría de pacientes con enfermedades irresecables requerirán la colocación endoscópica de una endoprótesis. Nosotros colocamos stents metálicos autoexpandibles en el colédoco para disminuir la ictericia del paciente. La ictericia no solo es el color, ¿no? También produce malestar general al paciente, también produce picazón, exactamente. O el drenaje biliar percutáneo, si es que no se puede hacer la célula. Por ejemplo, un paciente con cáncer de vesícula que es un cáncer hepático común y acá en gastro por una cepa le hemos colocado un stent, en este caso no metálico sino de plástico. Otro problema del stent, sobre todo metálico, es el costo, ¿no? Un stent de plástico puede costar $80, un stent metálico puede costar 5.000 soles. Entonces, también en las guías, en el primer mundo, porque acá no hay muchas guías de eso, contemplan la utilización de un stent metálico o plástico de acuerdo al pronóstico del paciente, ¿no? Porque si el paciente no le queda mucho tiempo de vida, como que no recomiendan colocarle un stent metálico. Ahora vamos a hablar de colangiocarcinoma, que también es bastante raro, tumor maligno que proviene de las células epiteliales de los conductos intra y extrahepáticos, representa solo el 2% de los cánceres y se clasifica según su sitio anatómico. Puede ser colangiocarcinoma extrahepático e intrahepático. La forma extrahepática se divide en dos: proximal, iliar o periliar, que es lo mismo, y distal. ¿A qué me refiero con intrahepático? A esta zona, ¿no? Esta zona de acá, esta zona de acá. Extrahepático se considera desde acá, desde la zona del ilio hasta la ampolla de Barber. Intrahepático 10% de frecuencia, periliar 50% y distal 40%. Al periliar también le llamamos nosotros, o vamos a escuchar que le llaman tumor de Klatskin, ¿no? Los tumores hepatobiliares representan el 13% de las muertes por neoplasias malignas en el mundo y 3% en Estados Unidos. El colangiocarcinoma representa 10 a 20% de las muertes por tumores hepatobiliares. Su incidencia anual, 1 por 100.000 habitantes en Estados Unidos. En Asia es más frecuente, 7.3 por 100.000 habitantes. Y en Europa, 2 por 100.000 habitantes. Factores de riesgo: cirrosis, enfermedad quísticas o enfermedad de Caroli, quiste de colédoco, derivación bilientérica, hepatitis B, hepatitis C, parásitos hepatobiliares, muy frecuentes en Asia, litiasis biliar y colangitis en la sangre primaria.
Cuadro clínico: dolor abdominal, pérdida de peso e ictericia. Los pacientes con colangiocarcinoma extrahepático se presentan regularmente con ictericia silente. La exploración física puede revelar hepatomegalia, vesícula biliar palpable o datos de hipertensión portal secundarios a trombosis de la vena porta o compresión de la vena porta. Estos síntomas inespecíficos usualmente también aparecen cuando la enfermedad ya está avanzada. Laboratorio: la bilirrubina sérica más de 10 junto con la fosfatasa alcalina y gamma-glutamina-peptidasa. Aunque la obstrucción parcial, la bilirrubina puede ser normal y solo tener elevaciones de fosfatasa alcalina y gamma-glutamina-peptidasa. Los marcadores tumorales que usamos, el más frecuente es el CA19-9 y también se puede utilizar el antígeno carcino embrionario. Un CA19-9 mayor de 100 tiene una sensibilidad del 53% y una especificidad del 75 al 90% para el diagnóstico de colangiocarcinoma en pacientes que no tienen colangitis esclerosante primaria, porque en ese caso puede salir elevado el marcador también. Un estudio combinó CA19-9 mayor de 180 con antígeno carcino embrionario mayor de 5.2, logrando una sensibilidad del 100% y una especificidad del 78% para el colangiocarcinoma. El ultrasonido: el colangiocarcinoma intrahepático puede ser identificado como una tumoración hepática. El colangiocarcinoma extrahepático son lesiones infiltrativas difíciles de detectar. Se puede apreciar nada más algo indirecto, ¿no? La dilatación de la vía biliar intrahepática sin una tumoración identificable. Hay también patrones de crecimiento del colangiocarcinoma y a veces solo se va agregando capa de células y esos son bien difíciles de ver, ¿no? Más fáciles de ver son si el colangiocarcinoma empieza a formar un tumorcito, una masita, ¿no? Pero es una de las razones que uno de los patrones sea así, se va aumentando un engrosamiento mural nada más, ¿no? Por eso son difíciles de detectar. La tomografía computarizada, la trifásica, ofrece mayor información en cuanto a la diseminación local, invasión vascular, afectación ganglionar y presencia de metástasis. La resonancia magnética, particularmente la colangioresonancia, es considerable estudio diagnóstico de lesión para el colangiocarcinoma. Sensibilidad y especificidad del 90%, no es invasiva, permite valoración completa de la anatomía biliar y la extensión del colangiocarcinoma, invasión vascular, infiltración ganglionar y presencia de metástasis. El colangiocarcinoma aparece como una lesión hipodensa en T1 e hiperintensa en T2 y con concentración de contraste en el tumor en las imágenes tardías. A diferencia de la tomografía, que es un examen más anatómico, que vamos a decir que cualquiera lo puede leer, uno puede ver reconstrucciones de diferentes partes del cuerpo. En la tomografía, la resonancia tiene varias fases, ¿no? Incluso no todos los radiólogos leen resonancia. Los radiólogos se tienen que entrenar para leer resonancia. No es que si yo me sé de memoria o me domino bien yo la anatomía de ciertos órganos, puedo leer una resonancia, no. Puedo leer bien una tomografía, pero una resonancia es más difícil de leer. Por eso que presentaba eso, no para que se lo memoricen, sino como curiosidad, ¿no? Para que sepan que existe esta necesidad de un entrenamiento especial en resonancia. También se puede utilizar lo que nosotros hacemos, los gastros, la colangiopancreato retrógrada endoscópica y la colangiografía transhepática percutánea. Esta tiene la ventaja de dar imágenes dinámicas del sistema biliar y puede determinar la localización y la extensión del colangiocarcinoma extrahepático dentro del sistema biliar. Tiene una sensibilidad y especificidad del 75 al 85% y del 70 al 75%. La desventaja es que es invasiva, ¿no? O sea, da imágenes iguales o mejores que la colangioresonancia. El problema es que aquí se inyecta contraste directo a la vía biliar, ¿no? Y eso hay
riesgo de complicaciones, por ejemplo, una infección, una colangitis, por eso que cuando se quiere hacer solo diagnóstico se prefiere la colangioresonancia. Tiene la ventaja que puede dar citología, ¿no? A veces se puede pasar una guía a través de la tumoración, a través de la estenosis, y a través de esa guía se puede pasar un cepillo y se puede obtener muestras celulares para confirmar el diagnóstico. Lo malo de la sensibilidad del cepillado en la CEPRE es del 9 al 24%, pero si uno logra captar algunos tejidos, la especificidad es del 61 al 100%. Esta es la imagen de una CEPRE, acá se ve que no se filtra el colédoco distal, y esta es la imagen de una colangioresonancia, que debería haber una confluencia entre la vía biliar, entre el colédoco y el conducto pancreático, y a este nivel vemos que hay una presión que ya no se ve la vía biliar ni se ve por completo la vía pancreática, ¿no? Hay una infiltración de un probable colangiocarcinoma distal. Diagnóstico, los tres sistemas más comúnmente utilizados para estadificar son el Bismuth-Corlett modificado y el del Comité Americano de Cáncer, la clasificación TNM que ya les había mencionado, pero los cirujanos utilizaban bastante esta clasificación de Bismuth-Corlett, pero más nosotros le decimos clasificación de Bismuth, ¿no? Es esta clasificación, 1, hepático común, 2, hepático común más bifurcación, 3A, hepático común más compromiso de la bifurcación y el hepático derecho, 3B, compromiso del hepático común, bifurcación y el hepático izquierdo, y 4, compromiso de ambos, rama hepática derecha y rama hepática izquierda. La desventaja es que esta clasificación no habla sobre el compromiso de órganos adyacentes, ni de metástasis, ni de adenopatías. El tratamiento, cirugía, las opciones del colangiocarcinoma son limitadas y se asocia a altos índices de recurrencia y una sobrevida corta, ¿no? El tratamiento quirúrgico es la única opción de cura. 10% de los pacientes nada más son electivos de cirugía, y de esos pacientes que entran a cirugía, la sobrevida es en 36 meses, hay un índice de recurrencia del 62%. A los 5 años, el índice de sobrevida del colangiocarcinoma intrahepático es 63%, mayor que los pacientes con colangiocarcinoma extrahepático, el biliar 30% y el distal 27%. Si el tumor es irresecable, el paciente fallecerá entre los 6 a los 12 meses posterior al diagnóstico, ¿no? Es así que nosotros en gastroenterología le colocamos un stent metálico para aliviar la ictericia, la obstrucción, el prurito, como mencionaba su compañero, y en verdad hemos visto esas sobrevidas, ¿no? De 6 a 12 meses en promedio en el paciente. El beneficio de colocar un stent metálico para permeabilizar la circulación biliar es calidad de vida para el paciente, ¿no? Porque si no se les obstruye a estos pacientes, la ictericia, el prurito es una molestia y también incluso pueden hacer colangitis, ¿no? Y el paciente se puede morir de otra cosa y no del cáncer en sí. Cerca del 16 al 25% de los pacientes que se someten a la parotomía tendrán un tumor irresecable al momento de la cirugía. Quiere decir que de ese 10% que yo digo este paciente es operable, irresecable, 16 al 25% de esos pacientes que son electivos para cirugía, al momento de que el cirujano intenta resecarlos, se va a dar cuenta que son irresecables. Los mayores determinantes de la resecabilidad son extensión del tumor dentro del árbol biliar, afectación hepática, invasión vascular, atrofia lobar y metástasis. Según la clasificación TNM, se considera irresecable a todos los estadios 3 y 4. Paliativo, terapia endoscópica con stent metálico. Ahora hay ablación por radiofrecuencia que también se puede hacer por CEPRE.
pero son paliativos, radioterapia, y se ha visto que no hay buena respuesta a la quimioterapia.